Bienvenidos. No tengo. Ay, sí. Justo te tuvo miedo cuando te vio a ti. Sí. Sí. Muy bien. Después de un par de semanas que estuve un poquito enfermo. Estamos aquí de nuevo. Vamos a leer un pasaje que no es muy fácil. Ahí difiere un poquito de mi hermano Cristian, que la Biblia se puede, ¿cómo dijo? Que es posible que todos la pueden entender. Bueno, yo tengo al apóstol Pedro aquí diciendo de los escritos de Pablo y dice que en todas sus epístolas, hablando en ella de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles de entender. Entonces vamos a leer Romanos. Es un pasaje preciosísimo, pero que tiene algunas cosas difíciles de entender. Así estaremos algunos domingos en Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 28 hasta el 39, ese último párrafo de Romano 8. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa u otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí. Y el Señor nos ayude, es su palabra, y vamos a intentar, con su ayuda, explicar lo mejor posible el pasaje. No avanzaré, por supuesto, mucho. Tiene muchísima enseñanza como para varios domingos. Este es el último párrafo de este capítulo y el último, el anterior, ha estado hablando precisamente de las dificultades y los sufrimientos del apóstol y de sus compañeros en la obra.
Y entonces llegamos al versículo 28, donde el apóstol dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé cuántas cosas sabemos. Buena pregunta. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Qué sabemos de la palabra de Dios? ¿Qué sabemos de la salvación? ¿Qué sabemos del cielo? ¿Qué sabemos del infierno? ¿Qué sabemos de los planes o propósitos de Dios? ¿Cuánto sabemos de Él? ¿De sus obras ya realizadas? ¿Cuánto sabemos de la cruz de Cristo? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos o qué sabemos de su pronta venida? Así es una pregunta para todos nosotros. Por supuesto, el conocimiento de Dios a través de su palabra no se consigue sino estudiando la palabra, ¿verdad? Estudiando la palabra. No se puede conocer de otra forma. Habrá que emplear tiempo. Habrá que emplear tiempo en su lectura detenida, meditar en ella, por supuesto, dependiendo de la luz que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos puede arrojar. Así que el apóstol dice, y sabemos, no solamente él, sino quienes están recibiendo la epístola. Él está entendiendo que los creyentes sabemos, muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que va a decir ahora? ¿Qué es lo que sabemos? Primero, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que quiero mencionarles aquí por lo menos tres verdades que aparecen en esta frase. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esas son las tres cosas. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Todo el mundo ama a Dios? No. ¿Todos los creyentes aman a Dios? No estoy preguntando cuánto ama a Dios, porque hay, por supuesto, una gran disparidad en ese sentido. Algún creyente en Cristo puede tener un gran, profundo, verdadero amor por su Señor. No se olvide que el apóstol Juan, al escribir su epístola, él dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Los que aman a Dios son los creyentes, no todo el mundo. ¿Todos los creyentes aman a Dios? Sí, todos los creyentes aman a Dios. Ah, que algunos pareciera ser que por sus obras, por su forma, etcétera, etcétera, pareciera que no aman a Dios, parece que Dios no les interesa. ¿Es posible? Claro, es posible. Así que los que aman a Dios son los creyentes, que le amen poquito o que le amen mucho. ¿Ya? Yo no puedo decir, yo amo a Dios más que cualquiera. No, eso sería terrible. Sería una mentira del porte no sé de qué. No, porque el Señor conoce nuestros corazones. El apóstol Pedro escucha y se queda angustiado al final con la tercera pregunta que le ha repetido el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Al final le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Sí, amamos al Señor. Sí. ¿Queremos amarle más? Esa es otra pregunta. ¿Queremos amarle más? Cuando los niños tan pequeños, otra vez he mencionado esto y creo que casi todos los padres alguna vez jugamos a eso con nuestros niños. ¿Ah? Apenas son pequeñitos, apenas están hablando y ¿me amas? Sí, dice el pequeño. ¿Y cuánto me amas? 10.
10. ¿Por qué dijo 10? Porque no conoce el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, porque ese es el número para él más grande. Pero después aprende y dice, ¿cuánto me amas? Todo el mundo. Mi mamá me preguntaba siempre eso. Y yo le decía puramente, no, siempre le decía la verdad. ¿Cuánto ama a su marido? No, esa no la vamos a recordar. ¿Cuánto ama a su esposa? Un texto que me habló a mí, lo he dicho antes, al poco tiempo de casados, no teniendo una buena educación en el sentido de buenos patrones de marido, de matrimonio, etcétera. Pero hay un texto que abrió mis ojos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí soné, diríamos el lenguaje popular. Así que, hermano, no se trata de cuánto amo a Dios. Todo creyente ama a Dios. Sí, debiéramos ser conscientes de lo que estamos confesando. Yo amo a Dios, yo amo al Señor. Él me amó primero. Cristo murió por mí por amor. Él dio su vida por amor. Como dijo el apóstol Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo sé que Dios me ama? Miro el Calvario. Su Hijo sufre por mí, pecador. Merezco la condenación eterna, pero Dios en su infinito amor hace la obra. Su Hijo muere, su Hijo sufre por pecados que yo cometí. Así que los que aman a Dios son los creyentes. ¿Qué más dice? Que a esos creyentes, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se complicó la cosa aquí, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Número uno, tenemos que responder qué son todas las cosas. Y número luego tenemos que responder qué es el bien, qué bien, a qué bien se refiere. A los que aman a Dios, estamos de acuerdo, somos todos los creyentes. Amamos a Dios. Y ahora Dios dice que a nosotros los creyentes, todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que nos suceden, ¿está de acuerdo? Difícil, ¿verdad? Porque hay cosas malas y buenas, cosas agradables y desagradables, cosas que nos causan gozo o cosas que nos causan tristeza, todas esas cosas. A eso se refiere el pasaje, que son todas las cosas. El ser humano, por naturaleza, somos tremendamente, nos molestan las cosas malas, nos molestan las enfermedades. Me molesta estar enfermo. Pero ya con estos años, digo yo, mi señora, es propio, ya, es así, hay que asumirlo. ¿Y eso ayuda a bien? ¿A qué bien? Todas las cosas. Así que piensa en todas las cosas. ¿Qué le pasó ayer? ¿Algo desagradable? ¿Algo triste? Puede ser. Yo no sé, ¿verdad? En su familia o en su trabajo o por último en la calle, donde sea, pero hay cosas que son desagradables. ¿Y esas ayudan al creyente? ¿En qué sentido? Todas las cosas. Así que usted puede hacer una lista de todas las cosas que le suceden, le han sucedido, y va a llegar a la conclusión que en realidad le han sucedido cosas más malas que buenas, dice usted. Esa es nuestra definición, ¿se fija?
Ese es el concepto de la vida que tenemos muchas veces. Yo no quisiera que esto hubiera ocurrido, pero ocurrió. Me habría gustado no haber cometido tal cosa, pero sucedió. Me habría gustado si volviera atrás. No sé cuántas veces uno piensa, uy, si volviera a tener, a ver, 21 años o 25 por ahí. Imposible, ¿verdad? Imposible. Y de repente empezamos a recordar las cosas que para nosotros son buenas. Esto y esto y esto y esto. Oh, eso fue agradable. Pero la vida, hermanos y amigos, tiene lo bueno y lo malo, según nuestros términos. Todas las cosas. Dice, ayudan a bien, ayudan. Todas las cosas, las malas y las buenas según nosotros, ayudan. ¿Ha pensado en eso? ¿Que lo malo ayuda? ¿En qué sentido ayuda lo malo? ¿En qué sentido ayuda lo que me ha producido tanta tristeza? ¿En qué sentido puede ayudarme esto que me ocurrió o esto que pasó? ¿Realmente me marcó toda la vida, dice alguien? Todas las cosas. Esta palabra ayudan. Hay otras traducciones que algunos hermanos conocen. Es la palabra cooperan. Es la conocida palabra. ¿Usted ha oído hablar del concepto de sinergia? Yo lo conocí cuando trabajaba en una empresa hace años. Apareció por primera vez el concepto de sinergia. Uno más uno no es dos, uno más uno es tres. ¿Qué dice el matemático Marcos? ¿Uno más uno es tres? ¿Puede ser? Ah, sinergia. El griego sinergei. Sinergia. Se usa mucho, cada día se usa más. Es decir, que personas individuales tremendamente inteligentes aportarían mucho más si trabajaran, se añadiera lo de él a lo de al lado y al de al lado, y ahí nacieron el concepto japonés de el trabajo en equipos. Trabajé en ello, eché a andar eso, me tocó esa responsabilidad, echar a andar los trabajos en equipo. Trabajar en equipo es lo más difícil, porque tengo que trabajar con él, y con ella, y con él, y son complicadísimos. Claro, yo no me he mirado al espejo a lo mejor, pero eso es sinergia. Es que las capacidades individuales, al juntarse, son mucho más, aportan mucho más. El resultado es más importante. Ese es el verbo que se usa aquí, sinergei. Sinergei. Sinergia no fue un concepto inventado que por los japoneses u otros. No, está aquí. Los griegos lo usaban ya. Sinergia. Interesante. Así que la palabra ayudan es la palabra sinergia y el verbo sinergia o sinergia. Cooperan, ayudan. Esa es la idea. Se juntan. ¿Para qué? Para el bien. ¿El bien de quién? Del creyente. ¿Pero qué bien? ¿Cuál es el bien? Si yo le pregunto a ustedes una definición de qué es el bien, usted diría, mire, yo me levanto y oro, Señor, que me vaya muy bien hoy, ¿verdad? ¿Alguien ora, Señor, quiero que me vaya mal hoy? A ver si aprendo algo. Por ahí vamos. Usted quiere que le vaya bien mañana, ¿no es cierto? En su trabajo y todo resulte, pero impecable. Entonces, quiero que me vaya bien. ¿Qué le decimos al joven, a la señorita que estudia? Que te vaya muy bien, hijo. No, el papá no le va a decir, oye, que te vaya mal. No, que le vaya bien. ¿Qué es lo que es el bien, entonces? En el concepto humano, es todo lo bueno que nos pasa. ¿Verdad? Que lo pase muy bien. Se va de vacaciones a Hawái. Que lo pase. ¿Dónde lo va a pasar mal ahí? No creo.
que te vaya bien, que lo pases bien, que disfrutes. Y es un buen deseo, está bien. Si alguien va al pabellón y tiene que ser operado, intervenido, como algunos de nosotros, entramos al pabellón más de alguna vez, hemos entrado, y que te vaya muy bien. Y yo le dije a mis hijos, 16, 17 años atrás, y a mi esposa en el hospital en Santiago, bueno, hijos, hasta luego. Nos vemos, si el Señor lo permite, nos vemos en un par de horas más. Si no, estaré con mi Señor en el cielo. ¿Qué es el bien? Nosotros anhelamos el bien pensando en cosas que nos hagan disfrutar el mundo, que nos hagan disfrutar de esta vida, ¿verdad? Para eso, no, eso es el bien para nosotros. Tener, disfrutar, gozar, etcétera. Eso es lo bueno. Las demás cosas son malas. Y el Señor no está definiendo eso aquí para nada. Él está diciendo que todas las cosas, y en todas las cosas, son todas las cosas son las buenas y son las malas. Pero ¿cómo puede ayudarme a bien las cosas buenas y las cosas malas? ¿En qué está pensando el Señor? ¿Por qué está esta enseñanza aquí? Después del sufrimiento del párrafo anterior, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué sufrimos? Título de un libro. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el creyente? ¿Por qué le pasan, otro título de otro libro, por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Algo así creo que es el título, ¿verdad? El último libro sobre sufrimiento me llamó harto la atención. No quiere decir que me marcó, pero me hizo ver las cosas de otra manera. ¿Hay alguien que está libre de sufrir? Que levante la mano. No, todos sufrimos. ¿Por qué sufro? ¿Por qué el Señor permite que suframos? Pues le está diciendo que Él está interviniendo en esas cosas para mi bien. ¿Pero qué bien? Mi bien espiritual. Lo que el Señor está permitiendo es que podamos conocerle. ¿Cómo cómo podría aumentar nuestra fe? ¿Cómo? Si suceden solo cosas buenas, quizás la fe empieza a disminuir. Mi confianza en Dios como que ya no es tan necesaria. Si todo me va bien. ¿Cliente da gracia a Dios por lo bueno? Sí, está bien. ¿Y por lo malo? Por lo malo, también hay que dar gracias. Hermanos, quizás las cosas malas puede ser que nos hagan crecer más que las cosas buenas. En las cosas malas así llamadas por nosotros, ¿eh? Las cosas tristes, el sufrimiento. ¿Qué hace de nosotros? Lo que hace de nosotros es ser o pensar mucho más en nuestro amado Señor. Y ese es el bien. Todas las cosas ayudan para bien. Las cosas buenas y las cosas malas. Las lágrimas son parte de nuestras vidas. La pena es parte de nuestra vida tanto como el gozo. Sí. A veces estamos tristes, a veces estamos contentos, pero el Señor quiere que en todo aquello nos demos cuenta que Él está en medio. Mire, cuando aquí dice que todas las cosas ayudan a bien, no quiere decir que las cosas se mandan solitas y se ordenan de tal manera solitas. No, las cosas no se ordenan solas. Alguien está obrando en medio de esas cosas. Y ese es Dios. Él está obrando. Por eso que hay otra traducción que dice que Él en todas las cosas, Él obra. Él obra para el bien de lo suyo. Él obra para el bien. Permite eso que a mí no me gustó, pero Él lo permitió y es porque Él está ahí. ¿O acaso el Señor no entró conmigo al quirófano? ¿Se quedó afuera? No, no se quedó afuera. ¿Alguna vez me dejó solo? No.
Así que, hermanos, oh, el texto, vamos a dónde vamos, la mitad, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, no se olvide los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes conocen a su Señor. Los creyentes saben que el Señor soberano jamás, misericordioso y bondadoso que es, jamás hará algo solo por gusto o por hacer sufrir a alguien. Es porque está enseñándonos alguna lección para que nosotros nos arrojemos más a Él. Es fácil decirlo, dice usted. Usted no sabe cuánto yo he sufrido. Dirá usted, usted no me conoce. Cada día que oramos en nuestro devocional en casa, nos acordamos de todos los que sufren. Tratamos de ponernos en su lugar. Una de las cosas que no puedo soportar es ver sufrir a alguien. No, no serviría para algunas cosas, pero he tenido que ver muchas cosas. Son tristes, son dolorosas. Pero si yo aprendo de mi Dios aquí, es que el Señor me está diciendo que Él está obrando. Él está obrando en medio de esas cosas. Él está permitiendo esas cosas. Para mi bien como hijo suyo, para que mi fe se acreciente más, para que mi dependencia de Él se acreciente más, para que me dé cuenta que yo no puedo, que dependo del Señor, que dependo de Él, que dependo de su dirección, que dependo en todo de Él. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este otro pasaje difícil, otra frase. Hay varias dificilísimas aquí. Esto es a los que conforme a su propósito o plan. Dios tiene un propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios tiene planes. Dios no hace nada al azar. No existe esa palabra para Él. Ay, vamos a probar cómo va. No, 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 no. Él tiene propósitos. Y aquí dice que conforme a su propósito, los que aman a Dios, tiene que ver con los creyentes, con aquellos que habiendo oído el Evangelio, por la gracia de Dios lo creímos. Y Dios perdonó todos nuestros pecados porque Cristo sufrió por ello. Pero en el versículo, en lo que dice ahora, conforme a su propósito, los creyentes son también llamados aquí los que son llamados. Miren, son llamados. ¿Por quién son llamados? Por Dios. Ahí, a través de los siglos, han habido varias discusiones respecto a algunas doctrinas que aparecen aquí. ¿Ya? Y de tal manera que de repente algunos creyentes que piensan de esta manera son tildados o calificados de esta forma y otros de esta otra manera, y etcétera, etcétera. No sé por qué a mí me calificaron en cierto sector alguna oportunidad y nunca, jamás he hablado de eso. Pero, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, algunos llaman donde dice aquí a los que conforme a su propósito son llamados, que este llamamiento le han llamado el llamamiento eficaz. El llamamiento que el corazón humano no puede cerrarse. El mejor ejemplo de los ejemplos que he oído ha sido el de Lidia. ¿Conoce a Lidia? Lidia es una mujer que en realidad no es de Filipo, es de Tiatira, pero por su trabajo está en Filipos y tiene conocimiento seguramente de las Escrituras. El apóstol Pablo va al río porque ahí las mujeres, parece que las mujeres se juntaban a orar. Y el apóstol Pablo empezó a enseñarles. ¿Cuántas serían? No sabemos, pero eso es lo importante, que el Señor abrió el corazón
de Lidia. Para algunos ese es el llamamiento eficaz. En la obra del Señor, en la vida nuestra, aún antes de la fundación del mundo. Los que conforman su propósito son llamados. Versículo 29, alcanzo los minutos que tengo. Porque a los que antes conoció, eso es difícil, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen ellos, perdón, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ve que Dios tiene propósitos? Dios tiene propósitos. Muy bien, los que antes conoció, ¿a quiénes conoció? Usted dirá, bueno, Dios conoce a todos, ¿sí? Entonces aquí hay una larga discusión también respecto al verbo antes conoció. El conocido, usted ha oído hablar de alguien decir, soy agnóstico. Esa es una forma elegante de decir soy ateo. Agnóstico. La palabra gnosis significa conocimiento. Conocimiento. Y la palabra que aquí se usa es prognosis o proginosco en el verbo. Gnosis aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, pero solamente 2 veces aparece en términos para referirse más bien a las relaciones humanas, como Pablo en una oportunidad hablando él de los judíos, y los judíos saben cómo era yo, o sea, me conocen de antes, ya tenían conocimiento de mí. Y también ese mismo vocablo, refiriéndose en términos humanos, aparece en la epístola de Pedro, capítulo 2. Pero las otras 4 veces de las 6 se refiere a Dios, al conocimiento anticipado de Dios. Prognosis. El conocimiento anticipado de Dios. El apóstol Pedro habla también este término y allí se traduce presciencia. Presciencia. Prognosis. Conocimiento anticipado de Dios. Y usted dirá, pero Dios conoce a todas las personas. Por supuesto. Pero este conocimiento no significa, sí, yo conozco a Juan Seguel. Bien complicado el caballero, lo conozco. Oh, yo conozco a... sí, 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 súper difícil esa persona. No, no se refiere a eso. ¿Él conoce a todo el mundo? Sí. Él creó todo este mundo. Pero mire, este vocablo, prognosis, me encanta. Estoy tratando de leer Jeremías, más que de leerlo, estudiarlo, ojalá, Jeremías. Harta intención alguna vez de estudiarlo. ¿Qué dice Jeremías cuando el Señor, a ver si me acuerdo la memoria? En el versículo 5 del capítulo 1, el Señor habla a Jeremías y le dice, antes que fuese formado, te conocí. Cuando estabas, antes que fuera formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Oh, bueno, él sabe. Dios, si usted Dios sabe, por supuesto que me conoció en el vientre de mi madre y antes. Pero luego dice, te escogí o te elegí antes que nacieras, antes que fuera formado, te conocí, te elegí y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es eso? Todavía Jeremías ni conocía, ni nacía, pero Dios lo conocía. Por eso que el verbo, cuando se usa para Dios, significa una relación íntima. De hecho, se usa ese vocablo, el verbo se usa para la relación íntima hombre-mujer en el matrimonio. Conoció a Adán, a Eva, y Eva
quedó embarazada y nació Caín. Conoció a Adán otra vez, a Eva. Es que no sabía, te estoy conociendo. No, no se refiere a eso. Se refiere a una relación. Por lo tanto, el verbo gnosis en la escritura o prognosis, el conocimiento anticipado de Dios, tiene que ver con que Dios, antes que el mundo fuera formado, ya no solamente sabe quién es Él, sino que llega a tener una relación con Él ya. Oh, algunos dirán, este caballero, ya sé para dónde, ya sé qué doctrina está hablando. Bueno, antes de juzgarme, quiero que lea las escrituras y la estudie muy bien. Así que cuando dice que Dios, porque aquí habla del conocimiento anticipado, la prognosis o proginos con el verbo, significa que Dios, antes que el ser humano existiera, ya lo conocía o ya tenía o una relación con él. ¿Difícil? ¿Ve que hay cosas difíciles en las escrituras? Y lo que sigue, se lo dejo de tarea, mejor, ¿cierto? Aquí viene el conocidísimo, difícil palabra predestinación. ¿No es cierto? Porque dice, porque a los que antes conoció, primero los conoció y luego los predestinó. Predestinó significa fijar el destino de alguien. Y Dios fija el destino de alguien. En este caso, solo de los creyentes. Él fija el destino. Predestinación. Hay una palabrita, un vocablo parecido a este, que es la palabra elección, ¿verdad? Eclego, elección, elección, elegir. Elegir tiene que ver con una selección. Lo ponía muy bien un predicador. Si usted va al supermercado, porque es español, usted va al supermercado y ahí ve las naranjas y dice, voy a llevar estas 10 naranjas. Y ahí hay 100 naranjas, pero le empieza a coger 10. ¿Cuál llevó? La que él quiso llevar, la que él escogió. ¿Y por qué no llevó a la otra? ¿Tan enojada la otra? No, está ejerciendo su voluntad. Bueno, hay muchas formas de decir las cosas. Hace algunos años fue a mi casa a hablar un creyente joven, no de la asamblea aquí, de otra, pero quería conversar conmigo sobre la elección, la predestinación. ¿Qué pensaba yo? Ajá, ¿qué pienso yo? Yo le dije, la elección significa seleccionar a personas. La predestinación significa darle un destino a esa persona. ¿Se parecen? No, son lo mismo. Yo le dije, la elección es una doctrina bíblica. Me quedo pensando, mirando. Sí, me dijo. Bien. Está en la escritura, sí. ¿Y qué hay que hacer con una doctrina bíblica? Creerla, pues me dijo. Pues, créela. Y eso fue toda mi respuesta. Hay que creerla. ¿Sabes cuál es el problema que tú tienes? El que tienen varios y aún predicadores. ¿Sabes cuál es el problema? Quieren entenderlo en términos humanos, quieren entenderlo con una mentalidad, una memoria o mentalidad, lo que usted quiera, absolutamente atrofiado, limitado por el pecado. Y queremos entender que eso es lo que significa. Y le damos unas explicaciones. Yo le dije, yo no entiendo la elección, pero está en la Biblia y la creo. Pablo dice
que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Me escogió a mí antes de la fundación del mundo? Sí. ¿Y por qué a mí? Porque Él quiso a mí. Pues. Encontró algo bueno en mí, agradable, simpático. No, para nada. Así, hermanos, la palabra de Dios hay que estudiarla. Y este es un tema que puede llevarnos, a mí me ha llevado toda la vida de creyente. ¿La entiendo? No. ¿La creo? Sí. ¿Cómo lo? Es que nosotros queremos formatear lo que Dios dice, conforme digo otra vez, conforme a nuestra terminología humana, y no se dan cuenta que es Dios el que hace todo, no nosotros, no nosotros. Un predicador, ahora sí que termino. Estoy igual que varios predicadores que dicen, ya voy a terminar, ya voy a terminar, y pasan 2 horas y todavía no termina. Y él decía, hablando de este tema, creo que lo he contado antes, sí. Y él decía de esta forma, muy gráfica. Aquí me decía él, hay un predicador, hay un pecador. Está escuchando el Evangelio y frente a él hay una puerta. Y en la puerta está escrito, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta está abierta. Y entró. Entró. Y cuando entró, mira hacia atrás. Y atrás dice, escogido desde antes de la fundación del mundo. Interesante. Buena ilustración. Escogido desde antes de la fundación. Muy bien, hermanos. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo y seguimos con Romanos 8 y 28. Léalo, estúdielo, trate de recordar, estudie el tema y ya haremos algunas preguntas, como a los niños.